tenemos Selection, ¿no? Entonces vamos a empezar con Selection, que es una de las categorías más importantes. Tenemos Transaction y tenemos obviamente todas las vistas, ¿no? Entonces vamos a cerrar Dynamo y vamos a abrir un ejemplo que tengamos en Revit para que podamos empezar a ver qué hacen todos estos elementos, ¿no? Entonces hay que tener información en un inicio para poder ir manipulando todos estos nodos que nos ayudan dentro de Dynamo para estar dentro del proyecto. Para este caso estoy utilizando un ejemplo, estoy utilizando el sample y pues voy a abrir a Dynamo ahora sí. Perdón, lo voy a cerrar y antes de abrirlo tengo que revisar qué unidades tiene. Entonces aquí está, ¿no? Yo lo suelo trabajar siempre en metros. Entonces primero tengo que tener seteadas bien las unidades para no tener ningún problema si lo que requiero es generar geometría o hacer modificaciones. Entonces ahora sí que sé que está en metros, puedo utilizar Revit y me voy a mis opciones de Selection. Como pueden ver, todos estos nodos son de acciones y bueno, para esto, si no me equivoco, tengo una presentación de hace tiempo para que les quede un poco más digerido. Tenemos estos nodos que son nuestros principales formas de conectarnos con Revit. Aquí es cuestión un poco más técnica en cuanto a la separación de elementos dentro de Revit. Como recordará, tenemos diferentes formas de categorizar Revit. Entonces, si me voy a Revit, vamos a ver, y por ejemplo, si me voy a visibilidad y gráficos, me está diciendo que tengo categorías. Entonces puedo seleccionar diferentes categorías aquí para que sean visibles o no sean visibles. Después de eso, tengo diferentes tipos de elementos o de familias, por así decirlo. Tengo las familias que son cargables, las familias de sistema. Las familias que son cargables las voy a poder modificar sin ningún problema. Voy a poder entrar al editor de familias. En este caso, no, vamos, este es una familia cargable, la ventana. Entonces me va a permitir poder hacer modificaciones. Tengo todas estas opciones para poder modificar y en este caso inclusive voy a poder modificar el sketch que tenga para poder hacer que mi familia cumpla con las necesidades que yo quiero para mi proyecto. Vamos a ver, vamos a cerrar esto. Y tenemos por el otro lado algunas familias. En este caso en Revit hay familias tangibles y familias no tangibles, que son algunos elementos que vamos a poder tomar de Dynamo y poder hacer modificaciones un poco más complejas, ¿no? Y tenemos las familias del sistema, que son como por ejemplo los techos o los pisos o los muros. Entonces si seleccionamos, podemos ver que aquí no me permite hacer una edición directa de la familia, únicamente me permite modificar por este caso su límite de losa y me permite hacer modificaciones internas dentro del programa. Esto lo tiene muy claro Dynamo también, por eso lo separa, ¿no? Tenemos categorías cuando queramos utilizar categorías y tenemos tipos, en este caso, que lo que agarra son sistemas de familia. En este caso, si nos vamos a Dynamo, vamos
vamos a ver en Selection, tenemos categorías y tenemos Element Type. Como pueden ver, tenemos una opción para poder seleccionar todos estos elementos que se encuentran dentro del proyecto. Todos estos elementos se encuentran dentro del proyecto y como pueden ver, aquí tenemos elementos no tangibles, o sea, elementos que no se ven directamente en el modelo, como el área load tag, en este caso, analytical walls, bridge anchors and queries. Obviamente esta es una versión más nueva y van a tener diferentes categorías que ni siquiera conocían. Aquí podrán darse cuenta que también entrando a Dynamo van a empezar a conocer un poco más a Revit, ya que tenemos como subdivisiones de estas categorías. Este nodo me va a permitir buscar una categoría en específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, una tubería o un structural framing. Vamos a ver. O el mismo site, ¿no? Tenemos el site, pero en este caso podría ser el pad si quisiera. Y por el Element Types también tenemos elementos que a lo mejor no habían visto que tenía Revit. Aquí los indica y los podemos seleccionar. En este caso podemos seleccionar vínculos de CAD, tipos de CAD de Tray. Si se fijan, estos casi la mayoría son elementos de sistema, elementos que no podemos modificar. O editar más allá del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un floor type. Y bueno, si nos vamos, aquí tenemos después el Family Types, que dice que aquí se encuentran todas las familias cargables, todas estas familias que nosotros metemos o ingresamos en Revit o inclusive vienen por defecto en la plantilla, las vamos a poder encontrar aquí. En este caso, pues, se habrán dado cuenta que tenemos diferentes elementos en Revit ya cargados. Aquí son cocinas, tenemos pie de plano, por ejemplo, tenemos elementos anotativos también, y bueno, aquí se conjuntan todos estos elementos. Por ejemplo, voy a seleccionar una ventana, ¿no? Obviamente este es un input. Este input todavía no tiene una acción, únicamente lo que estoy haciendo como tal es seleccionar algún elemento para después integrarlo a otro nodo. Ahora bien, también tenemos separación de elementos en específico. Uno de este caso es los niveles, que es un caso específico de la categoría, ¿no? Entonces, vamos a ver si acá aparece. Listo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos floor types. Tenemos, nos aparece un listado de los diferentes pisos que se encuentran dentro de este proyecto. Una parte muy importante es que todos estos elementos que aparecen en estos listados aparecen porque se encuentran en el proyecto. No es un listado que Dynamo crea y instantáneamente tenemos que correlacionarlo con Revit, ¿no? Toda esta información viene de Revit y si no aparece aquí significa que no se encuentra en Revit. Tenemos, por ejemplo, también de manera independiente los tipos de columnas y los tipos de vigas dentro del proyecto. En este caso, así como los tipos de muros y los tipos de vista. Estos elementos, estos nodos son independientes, obviamente estos son de familias
y en caso de que no lleguen a encontrar algún elemento en particular, simplemente tienen que buscarlo en la categoría correspondiente. En este caso, estos nodos son los independientes. Vamos a poner el grupo nodos independientes de categoría control V. Selección de familias cargables en el proyecto. Selección de familias. De sistema. El proyecto. Y selección de categorías.